Vivió hace casi 5000 años. Hollywood resucitó su nombre y lo convirtió en la estrella de La Momia. Es el muerto maldito con poderes sobrenaturales, que se levantó de su tumba profanada en busca de su amor. Pero esta fantasía cinematográfica recreó un personaje real, Imhotep, también conocido como Imhotep. Se cree que la momia de Imhotep está enterrada en algún lugar bajo las arenas de Saqqara, la legendaria ciudad de los muertos de Egipto. En su tumba descansan secretos sobre la construcción de las pirámides, el origen de la medicina y de las momias. Imhotep, el hombre cuya momia está a punto de ser descubierta. Imhotep era venerado en todo el mundo antiguo. Sus logros abarcan del arte a la ciencia, de la política a la religión. Fue el constructor de la primera pirámide, el primer arquitecto conocido del mundo, padre de la medicina, sumo sacerdote y primer ministro del estado más poderoso de la Tierra en los albores de la civilización. Por todo ello, los historiadores lo llaman el genio del mundo. Dos mil años después de su muerte, Imhotep fue reconocido por sus logros terrenales y elevado a la categoría de Dios. En el antiguo Egipto, rara vez se concedía este honor a un hombre corriente. Como Jesús en la tradición cristiana, Imhotep era considerado a la vez un hombre mortal e hijo del Dios creador. En los templos más sagrados de Egipto, en Filas, Karnak, Tebas y Luxor, se erigieron santuarios en su honor. A ellos acudían millares de peregrinos de Grecia, Roma y todo el mundo antiguo, con estatuas votivas. La tumba y los templos de Imhotep se convirtieron en el equivalente de Lourdes en el mundo antiguo, sitios a los que se iba a recuperar la salud y a adorar a las divinidades. ¿Cómo logró este hombre de origen terrenal elevarse a la categoría de Dios? ¿Cuáles son los secretos poderes eternos de la medicina y la magia de Imhotep? ¿Cómo soñó y construyó Imhotep la primera pirámide, la estructura que simbolizaría a Egipto para siempre? Los científicos sospechan que las respuestas a estos misterios de hace 5000 años estén enterradas con la momia de Imhotep y están buscando su tumba. Hoy en día, en Egipto, a unos 26 kilómetros al sur de El Cairo, cerca de las pirámides de Giza, los arqueólogos excavan bajo las arenas de Saqqara. El Dr. Zahi Hawass, director general de las pirámides de Giza y Saqqara, es el conservador de los monumentos de Egipto. Siempre digo que no sabemos los secretos que puede esconder la arena de Egipto. El secreto de la arena de Saqqara, si revelase la tumba de Imhotep, sería el descubrimiento más importante del siglo. Todo el mundo hablaría de él, en todas partes. Saqqara, en la orilla occidental del Nilo,
Era una ciudad sagrada de los muertos, un inmenso cementerio en una cultura que convirtió la preparación para la muerte en un acto vital de su existencia. En los últimos 200 años, los arqueólogos han excavado esta zona en diversas ocasiones en busca de la tumba de Imhotep. Aquí fue donde Imhotep construyó la pirámide escalonada como tumba para el faraón Djoser. Según los egiptólogos, Imhotep debe estar enterrado cerca de ella, cerca del faraón al que sirvió y de su obra maestra. El arqueólogo Karol Mysliwiec es el último de una larga lista de destacados científicos que han buscado la tumba de Imhotep. Su misión arqueológica polaco-egipcia está excavando en una zona que no se había tenido en cuenta anteriormente. Ahora, tras 12 años de trabajo, Mysliwiec está a punto de efectuar un importante descubrimiento. Estamos en la cara oeste de la pirámide de Djoser, la más antigua del mundo. Es una zona que los arqueólogos han olvidado y descuidado durante muchos años, hace más de un siglo, porque todo el mundo creía que solo había canteras y un espacio baldío. Eso ha resultado no ser cierto. Nuestras excavaciones han demostrado que esta zona contiene restos muy interesantes desde el punto de vista arqueológico. Mysliwiec y su equipo han hecho varios descubrimientos importantes. Una serie de pistas que parecen conducir a la tumba de alguien muy venerado en tiempos antiguos. Quizás el mismo Imhotep. Hace poco, encontraron indicios que demuestran que esta zona inexplorada anteriormente había sido un destino importante y popular para los peregrinos. Aquí, en la superficie plana de la piedra, encontramos muchas manchas rojas y negras, que son restos de las cremaciones rituales que dejaban las personas que venían a venerar a sus muertos. El equipo siguió excavando y desenterró algo más que esos restos de fuego. Sorprendidos, desenterraron los restos de los propios peregrinos. Aquí, en la zona de la pirámide escalonada que había sido considerada arqueológicamente insignificante, Mysliwiec descubrió un yacimiento oculto de momias. Las momias datan del período grecorromano o tolemaico, desde alrededor del 300 antes de nuestra era hasta su inicio, más de 2000 años después de la muerte de Imhotep. ودي كمان في دي رجله بس جميله جدا دي جميل خالص دي يمكن بتاع مدام ولا بتاع واحد بيبي مدام يمكن مدام عشان هو دي En tiempos antiguos, este sitio debió de ser considerado muy importante, porque hay una acumulación de momias del período tolemaico y romano alrededor de este pozo del Imperio Antiguo. Eso significa que la gente, incluso después de 2000 años, sabía que aquí había alguien importante enterrado. ¿Podría ser Imhotep? Dos 2000 años después de su muerte, según fuentes grecorromanas, había peregrinos aquejados de enfermedades y discapacidades que viajaban hasta la tumba de Imhotep para sanarse. En Egipto se han descubierto más de 400 estatuas votivas de Imhotep. Los peregrinos las ofrecían en los templos y santuarios con la creencia de que invocarían a Imhotep, el dios de la medicina, para que les sanara. Muchas de las momias que Mysliwiec ha desenterrado muestran indicios de enfermedades y lesiones.
Si son los restos de peregrinos que buscaban los poderes curativos de Imhotep, quizás Mixliviec esté cerca de encontrar su tumba. Pero ¿cómo se perdió la tumba de Imhotep? La respuesta está en una nueva religión que se estaba extendiendo por el mundo antiguo, el cristianismo. La proclamación del cristianismo como religión del Imperio Romano hacia el año 400 de nuestra era dio el toque de gracia a las religiones egipcias. Los viejos templos fueron cerrados o destruidos. Los sacerdotes, los únicos capaces de leer los antiguos jeroglíficos, fueron asesinados. Con ellos murieron los secretos de la antigua civilización egipcia y también las glorias y hazañas de Imhotep. Las leyendas sobre Imhotep casi habían desaparecido durante 1500 años, hasta que un descubrimiento sorpresa le devolvió a la actualidad. En 1799, cuando las tropas de Napoleón saqueaban los tesoros de Egipto, los soldados franceses descubrieron una gran losa de piedra escrita en griego y en dos grafías del idioma egipcio, el demótico y el jeroglífico, largo tiempo olvidados. Era la piedra de Rosetta. Y dado que los expertos sabían leer griego, esta losa fue la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Por primera vez en casi 1500 años, los expertos podían leer los escritos del antiguo Egipto. En miles de inscripciones y papiros, no dejaba de aparecer un nombre en leyendas e historias milagrosas: Imhotep. Convierte los campos en barbecho en hermosas cosechas. Vuelve fértiles a las mujeres estériles. Transforma los lechos secos de los ríos en aguas fecundas. Las historias sobre él eran tan fantásticas y fueron escritas durante tantos siglos tras su muerte que los expertos afirmaron que el gran sabio era una invención de épocas posteriores y catalogaron a Imhotep de mito. Todo eso cambió el 2 de enero de 1926. En el yacimiento arqueológico de la pirámide escalonada, el capataz encontró la base de una gran estatua de piedra. Llamó al inspector de antigüedades, Cecil Firth. Firth leyó los jeroglíficos, una lista de títulos sorprendentes. Canciller del rey del Bajo Egipto primero, después del rey del Alto Egipto, administrador de la Gran Mansión, sumo sacerdote de Heliópolis, escultor y carpintero jefe, y el nombre del hombre que ostentaba todos esos títulos, Imhotep. Este descubrimiento transformó a Imhotep, que pasó de ser un mito a ser una realidad histórica. Era el primer indicio arqueológico con el nombre de Imhotep correspondiente a su propia época. El bloque de caliza, ahora expuesto en el Museo Egipcio de El Cairo, resultó ser la base de una estatua del faraón Djoser. Pertenece a una de sus primeras estatuas a tamaño natural. Cuando el faraón Djoser hizo inscribir el nombre de Imhotep en su estatua, fue la única vez en 3000 años de la historia de Egipto en que el nombre de un mortal aparecía en la estatua de un rey.
El rey lo quería y escribió su nombre con sus títulos por primera vez en la base de su estatua. Es algo excepcional. Muestra la posición de este hombre. Muestra lo respetado que era no solo por el rey, sino por el millón de egipcios que vivían en esa época. Tras la muerte de Firth en 1931, otros arqueólogos siguieron la búsqueda de la tumba de Imhotep. Pensaban que su momia tenía que estar enterrada a la sombra de su gran logro terrenal, la pirámide escalonada de Saqqara. La pirámide escalonada es revolucionaria en cuanto a tamaño, forma y materiales. Es la primera pirámide que se construyó. Es el primer edificio monumental de piedra tallada de la historia. Con sus 62 metros de altura, no se había construido aún ninguno más grande. En la superficie que rodea la pirámide, hay 15 hectáreas de santuarios, depósitos, altares, patios, puertas y tumbas secundarias que cubren un área equivalente a más de 6 manzanas de Nueva York. La pirámide escalonada construida por el faraón Djoser fue su tumba al morir. Pero mientras vivió, esta pirámide era un potente símbolo del poder terrenal del faraón. Construir esta pirámide también fue decisivo para unificar Egipto y convertirlo en la primera nación-estado de la historia. La pirámide era un proyecto de toda la nación y por lo tanto todo el mundo estaba unido en la construcción de la pirámide, lo que unificó Egipto. Todos trabajaban para el rey. Antes de la pirámide escalonada, la tumba de un faraón era una estructura rectangular de adobe, baja y larga, llamada mastaba, palabra árabe que significa banco. Esta es la reconstrucción informática de una mastaba de la primera dinastía 100 años anterior a la época de Imhotep. El yacimiento se está excavando en Saqqara, a menos de 1 kilómetro de la pirámide escalonada. Durante más de 500 años, los reyes de Egipto fueron enterrados bajo mastabas de ladrillos de adobe hasta que el faraón Djoser y su arquitecto Imhotep cambiaron la mentalidad de Egipto para siempre. ¿Cómo y por qué lo hicieron? Como consecuencia de los 5.000 años de erosión producida por la arena y el viento, los arqueólogos descubrieron que en el interior de la pirámide escalonada hay una serie de mastabas acabadas en piedra. Los científicos pueden seguir las fases de construcción, porque tras cada fase, los obreros recubrieron con piedra caliza lo que consideraban el edificio finalizado. Seguir estas capas finalizadas ha llevado a los científicos a concluir que la pirámide escalonada evolucionó a partir de una serie de inspiradas adaptaciones. Tras cada fase de construcción, Imhotep siguió apilando una mastaba sobre otra hasta que el monumento dominó el paisaje. Era el edificio más grande del mundo. Vemos cómo Imhotep construyó la pirámide escalonada. Primero hay una mastaba. La primera mastaba, hecha de piedra caliza. Después le añadió 2 pequeñas secciones para acomodar otras 3 mastabas. Luego hizo otra extensión aquí para incluir las demás mastabas. Puso 2 más arriba y obtuvo así la pirámide escalonada completa.
La pirámide de Imhotep desató una fiebre constructora que duró 1000 años. Un proyecto como ningún otro en la Tierra, antes o después. La pirámide escalonada sería la primera de más de 100 pirámides construidas entre el 2600 y el 1600 antes de nuestra era, y basadas en el diseño original de Imhotep. Un siglo después de la muerte de Imhotep, su pirámide escalonada evolucionó hacia una pirámide más escarpada, hasta llegar a ser una pirámide inclinada. Y por último, una pirámide auténtica. En esos mismos 100 años, las pirámides aumentaron de tamaño desde tan solo 60 metros de altura y 120 metros de base, hasta casi 150 metros de altura y 240 metros de base. Aunque los científicos han descubierto muchos de los secretos sobre la construcción de las pirámides, sigue habiendo una pregunta sin responder. ¿Por qué eligió Imhotep la forma triangular de la pirámide para simbolizar la vida eterna? La base de la estatua de Djoser puede proporcionarnos una pista. El texto escrito en ella revela que uno de los títulos de Imhotep era el de sumo sacerdote de Heliópolis. En la actualidad, Heliópolis es un bullicioso barrio de El Cairo. Pero en tiempos de Imhotep era el centro de un potente culto al sol. El triángulo era un símbolo clave del culto porque los rayos del sol llegan del cielo en haces que forman triángulos. El centro del culto al sol era la mítica piedra Benben, a partir de la cual se creó la tierra y apareció el primer dios. La piedra desapareció hace mucho, pero su forma sobrevive en el jeroglífico que la representa, que termina con una forma piramidal triangular. Para Imhotep, sumo sacerdote de Heliópolis, la forma triangular de los rayos del sol y de la piedra Benben, reflejada en la pirámide escalonada, habría sido un instrumento poderoso para garantizar la vida tras la muerte. Los egipcios construían pirámides con la forma de una piedra Benben para estar conectados al dios solar. Pero la piedra Benben también puede representarse como la parte superior de la pirámide. Es el símbolo del dios solar Re. Es el símbolo del acabado de la pirámide, es el símbolo de que el rey es un dios. A pocos metros de la pirámide escalonada, en la cámara funeraria del faraón Onos, hay más indicios de lo que la pirámide significaba para los antiguos egipcios. Unas escrituras jeroglíficas, llamadas textos de las pirámides, recubren las paredes de la tumba. Esta guía para la vida tras la muerte indica al rey cómo subir la escalera hacia el cielo, donde el rey se dirigirá con el dios solar, Re, hacia la vida eterna. Para los antiguos egipcios, la pirámide escalonada era literalmente una escalera al cielo. Pero los planes de Imhotep para ayudar al faraón Djoser a alcanzar la vida tras la muerte no se limitaron al exterior de la pirámide y al complejo del templo. Sus planes se extendieron bajo la arena. La doctora Salima Ikram, una autoridad en prácticas funerarias del antiguo Egipto, se adentra en la tierra para arrojar luz sobre la momia de Imhotep. Oculta bajo la arena del desierto, tallada en roca maciza,
se encuentra la red más extensa y compleja de pozos, túneles, puertas falsas, cámaras y galerías creadas por los egipcios. Cinco kilómetros de pasadizos conectaban 400 salas subterráneas, llenas de todo, desde comida hasta obras de arte, oro y joyas. Imhotep creó un laberinto enorme de callejones sin salida y puertas falsas para alejar a los saqueadores de tumbas de las grandes riquezas y de lo que originó la construcción de todo el complejo: la cámara funeraria del faraón. Esta es la tumba del faraón Djoser de la tercera dinastía. Aquí hay un pozo que desciende unos 30 metros hacia una pequeña cámara funeraria de granito que estaba cerrada por un bloque de granito de 3,5 toneladas. Dentro de la cámara yacía el sarcófago y en su interior un ataúd de madera que contenía la momia del faraón Djoser. Aquí, al final del pozo funerario de Djoser, es donde convergen Imhotep el arquitecto e Imhotep el médico. Como visir del rey, Imhotep se habría encargado de la construcción del pozo funerario y como sumo sacerdote habría supervisado la momificación de Djoser. Gracias al perfeccionamiento de la momificación, Imhotep adquirió unos conocimientos extraordinarios sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Pero cuando los arqueólogos entraron en la tumba de Djoser en 1934, solo encontraron los restos de un pie izquierdo posiblemente perteneciente al faraón. Si miramos la momia, o mejor dicho, los trozos que se conservan, podemos ver que el pie está muy bien conservado. Las vendas de lino que envuelven el pie fueron colocadas con mucho cuidado, por lo que pueden verse las uñas y todos los tendones. Es una momificación muy típica de la tercera dinastía, de modo que es evidente que tiene que tratarse de una parte del cuerpo del faraón Djoser. Tras la muerte de Djoser, el proceso de momificación fue perfeccionado. Muestra de ello es la maravillosamente conservada momia de 4.000 años de antigüedad de Nefer. No solo se trataba de vendar y dar forma al cuerpo, sino que además se introdujo una nueva técnica en esta época: el vaciado quirúrgico del cuerpo, sacando de él las vísceras. Si fue Imhotep quien desarrolló estas técnicas, su momia debería estar tan bien conservada como lo está la de Nefer. Si miramos la momia, o mejor dicho, los trozos que se conservan, podemos ver que el pie está muy bien conservado. Las vendas de lino que envuelven el pie fueron colocadas con mucho cuidado, por lo que pueden verse las uñas y todos los tendones. Es una momificación muy típica de la tercera dinastía, de modo que es evidente que tiene que tratarse de una parte del cuerpo del faraón Djoser. La momificación influyó mucho en las prácticas médicas egipcias. Gracias a la supervisión del trabajo del embalsamador, Imhotep habría adquirido muchos conocimientos sobre la posición de los órganos internos y sobre la anatomía humana. Pudo haber usado lo que averiguó al conservar los cadáveres para curar a los vivos. A unos kilómetros de la pirámide escalonada, en las pirámides de Giza, los científicos encontraron hace poco indicios arqueológicos de que Imhotep podía haber tenido el laboratorio perfecto para practicar la medicina. El doctor Zahi Hawass, uno de los más destacados arqueólogos de Egipto, hizo en 1990 un hallazgo espectacular cerca de la Gran Pirámide de Giza. Hawass desenterró el complejo donde se alojaron y fueron enterrados los obreros que construyeron las grandes pirámides. La excavación del pueblo y el cementerio de los obreros está arrojando nueva luz sobre cómo se construyeron las pirámides y está cambiando las ideas sobre cómo vivían y morían los
Cada esqueleto tiene su historia, una historia del pasado, una historia de los egipcios que crearon y construyeron esta maravillosa estructura. Hawass exhumó los cadáveres de 20 obreros y envió los esqueletos a un laboratorio cercano, donde se examinaron y radiografiaron los huesos. Como cabría esperar, los rayos X revelaron que muchos de los obreros habían sufrido lesiones. La gran sorpresa fue que muchas de esas lesiones habían sido tratadas con procedimientos médicos muy efectivos. Existen indicios de brazos rotos que sanaron tras entablillarlos. El extremo de esta tibia está bien curado, lo que demuestra que el obrero fue bien atendido y que vivió años tras la amputación quirúrgica de la parte inferior de la pierna. Un grupo de radiografías y de huesos revela indicios de la primera neurocirugía conocida de la historia. Este cráneo pertenece a un hombre que tenía cáncer con algunas metástasis en el hueso. Puede verse esta lesión. Y hay indicios de que intentaron practicar alguna intervención quirúrgica, como muestran estas marcas en el exterior del hueso. El año 2500 antes de nuestra era, unos médicos egipcios practicaron una incisión en este cráneo para aliviar la presión que provocaba el tumor cerebral del paciente. Según el doctor Hawass, esto no solo es una muestra de las prácticas médicas egipcias, sino que también supone un indicio adicional de que las pirámides no fueron construidas por esclavos. La teoría tradicional es que 100.000 esclavos trabajaron 40 años para construir cada una de las grandes pirámides. Pero Hawass ha encontrado documentos en el pueblo de los obreros que demuestran que estos cobraban. Los documentos y los huesos de los obreros llevaron a Hawass a concluir que cada pirámide fue construida en unos 20 años por 20.000 obreros egipcios. Los obreros estaban motivados por un sentimiento nacional y contaban con tratamiento médico de urgencia. Otro indicio importante de que los obreros no eran esclavos es el examen de los huesos. Si hubieran sido esclavos, no les habrían practicado neurocirugía. Como constructor de la primera pirámide, Imhotep pudo haber tratado las lesiones de los obreros y presidido el primer centro de urgencias del mundo. Hipócrates, el griego reconocido como el padre de la medicina moderna, vivió en el siglo IV antes de nuestra era. Aunque existen indicios de que Imhotep practicaba técnicas médicas modernas 2000 años antes que Hipócrates. El doctor Hamdi El Rafey, médico y profesor de medicina del Antiguo Egipto en la American University de El Cairo, cree que Imhotep pudo ser el autor del primer tratado médico del mundo. Aquí, en el mercado de El Cairo, el doctor Hamdi usa un antiguo manuscrito egipcio para buscar ingredientes que Imhotep pudo haber recetado. La medicina del Antiguo Egipto contenía grandes dosis de magia, pero muchos de los tratamientos eran científicamente válidos y efectivos. Entre los principales estaba el uso generalizado de la miel en el vendaje de heridas. La miel es un ingrediente maravilloso porque es bactericida y bacteriostática, lo que significa que las bacterias no pueden crecer y la miel las mata. Podemos imaginar su efecto en las heridas. Si se pone miel en una herida, seguro que no se infecta. La miel mata las bacterias. El doctor Hamdi descubrió el poder curativo de la miel en un antiguo tratado médico egipcio que podría basarse en escritos de Imhotep. El papiro de Edwin Smith, llamado así por su primer propietario, es el papiro médico más antiguo y más importante que se ha encontrado. El documento del año 1550 antes de nuestra era
enumera 48 casos de traumatismos y sus tratamientos. El primer uso conocido en el mundo de suturas para cerrar heridas, de pan mohoso para curar infecciones y de carne cruda para interrumpir hemorragias. Empieza con lesiones en la cabeza y va bajando por el cuerpo. La misma estructura organizativa de la actual anatomía de Gray. El papiro de Edwin Smith es muy científico en el sentido que presenta un caso como lo haríamos hoy a nuestros estudiantes de medicina. Tiene un título, qué hacer, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo y cómo hacer su seguimiento. El papiro de Edwin Smith es más de 1000 años anterior a Hipócrates. Y su lenguaje arcaico lleva al Dr. Hamdy a sospechar que los tratamientos médicos procedían de documentos más antiguos aún. Documentos que podrían estar enterrados con imutes. En el caso de que se llegase a encontrar la tumba de Imhotep, el hallazgo superaría en relevancia al de la tumba de Tutankamón, siempre y cuando, eso sí, fuese hallada intacta, pues se encontrarían en ella textos médicos y el instrumental médico que Imhotep utilizaba en sus intervenciones. Este hallazgo superaría a cualquier otro realizado hasta ahora. Algunos expertos opinan que si no se hubiera perdido la tumba de Imhotep ni la capacidad de leer los jeroglíficos egipcios, hoy en día los médicos efectuarían un juramento imutépico en lugar de un juramento hipocrático. Encontrar la tumba de Imhotep lo elevaría al lugar que le corresponde en la historia como padre de la medicina moderna. El interés por la búsqueda de su tumba se despertó en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter encontró otra tumba, la de un faraón poco conocido del Imperio Nuevo, un niño rey llamado Tutankamón. Esa tumba faraónica, llena de una selección deslumbrante de oro y joyas, la única que se ha encontrado intacta, renovó las esperanzas de que la tumba de Imhotep tampoco hubiera sido saqueada y estuviera llena de inestimables tesoros y pistas sobre los albores de la civilización egipcia. Cecil Firth murió en 1931, poco después de encontrar la base de la estatua con el nombre de Imhotep. El arqueólogo británico Walter Emery siguió la búsqueda de la tumba de Imhotep. En 1964, Emery atacó el área al norte de la pirámide escalonada, cerca del antiguo yacimiento de Cecil Firth. Se reunió a 400 obreros. Por primera vez se usó un bulldozer. La expedición de Emery hizo enseguida un hallazgo sorprendente. Una amplia red de catacumbas llenas de millares de vasijas de arcilla muy bien ordenadas. Dentro de cada vasija, Emery encontró un ibis momificado, un ave sagrada de los egipcios, dejado como ofrenda a Imhotep. Emery y sus hombres creyeron que se estaban acercando a la tumba de Imhotep. Kofti Sahat tenía 18 años cuando empezó a trabajar en las excavaciones de Emery. Ahora recuerda cómo fue el descubrimiento de los ibis. Fue un gran placer encontrar algo tan importante después de tanto y tan duro trabajo. Para celebrarlo organizamos una gran fiesta, como si se tratase de una boda. Los trabajadores desenterraron 1,5 millones de ibis momificados. Y encontraron después una galería llena de babuinos momificados, otro animal identificado con Imhotep. Siguieron más allá de la galería de los babuinos y descubrieron un pozo funerario del Imperio Antiguo.
una cámara de la época de Imhotep. Cuando llegaron al final del pozo, encontraron una vasija de arcilla con el sello del rey Djoser. Pero eso fue todo. Walter Emery buscó la tumba de Imhotep durante 7 años, hasta su muerte en 1971. Pero Kofti Sahat prosigue esa búsqueda. Sahat trabaja ahora para el arqueólogo polaco Karol Myśliwiec en su yacimiento en la cara oeste de la pirámide escalonada. Myśliwiec ya ha desenterrado momias que confirman que ese sitio era un cementerio activo y un centro sagrado de peregrinaje 2000 años después de la muerte de Imhotep. Pero entre las momias grecorromanas, Myśliwiec descubrió indicios del imperio antiguo. Una pared de piedra, ladrillos de adobe y argamasa de barro. Esta técnica de construcción sitúa el yacimiento en la tercera dinastía, cuando Imhotep vivió y murió. Después, cuando los trabajadores que excavaban junto a la pared encontraron trozos brillantes de fayenza azul, Myśliwiec supo que había encontrado una pista de Imhotep. Porque esta fayenza azul solo se ha encontrado en un sitio, en el complejo funerario del faraón Djoser. De modo que es muy probable que encontremos aquí la tumba de alguien, un oficial, que fuera casi tan importante como el mismo faraón. ¿Podría tratarse de Imhotep? El equipo de Myśliwiec se animó, convencido de que triunfaría donde otros habían fracasado. Los trabajadores siguieron excavando hacia el este, en dirección a la pirámide escalonada, en busca de la entrada hacia los departamentos subterráneos de la tumba. Durante meses, uno tras otro, se excavaron y exploraron nuevos pozos funerarios. Y al final de uno de los pozos, descubrieron otra pared de la tercera dinastía. Cuando la abrieron, descubrieron la fachada de una tumba. Cuando retiramos el montón de piedras y ladrillos acumulados delante de la fachada de la tumba, vimos la primera parte de un relieve donde había el signo jeroglífico de una P, que figura en el nombre de Imhotep. Myśliwiec, como Firth y Emery antes que él, estaba a punto de efectuar uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del mundo. Tras meses de quitar escombros y de una conservación cuidadosa, Myśliwiec y su equipo hicieron un descubrimiento sorprendente. La estructura no era una tumba, porque no contenía ningún sarcófago, sino una extraña capilla funeraria. Los jeroglíficos revelaban que el propietario era un poderoso primer ministro o visir, un personaje desconocido hasta entonces, cuyo nombre era Merev Nebev, y su sobrenombre, Fefi. El jeroglífico que había entusiasmado a Myśliwiec no correspondía a Imhotep. Si estaba decepcionado, cambió de opinión al entrar en la capilla funeraria. La capilla es una de las mejor conservadas que se han encontrado. Data de finales de la Quinta Dinastía, hacia el año 2300 antes de nuestra era, lo que significa que Fefi vivió unos 400 años después que Imhotep. Como la mayoría de murales funerarios, los relieves muestran escenas idealizadas de los días de Fefi tras la muerte, días pasados cazando, pescando,
o disfrutando de la compañía de sus 4 mujeres y su concubina. Pero el visir solo vivirá estos días perfectos tras la muerte si sus familiares llevan las ofrendas adecuadas a las 2 puertas falsas de la capilla. Era un sitio donde los vivos entraban en contacto con los muertos, porque los sacerdotes del culto funerario y los familiares traían ofrendas para depositarlas frente a la puerta falsa, donde el alma del difunto saldría a recogerlas. La capilla funeraria de Pfeffi fue un hallazgo espectacular, la culminación de esa temporada de excavación. Pero cuando Myslibieck y su equipo cerraban el yacimiento, encontraron otra cosa. Mientras aseguraban un pozo funerario ya explorado, uno de los trabajadores de Myslibieck descubrió un pasadizo secreto. Se utilizó un radar digital para averiguar hacia dónde iba el pasadizo y su longitud. Con cuidado de no resbalar por el pozo de unos 20 metros, el colega de Myslibieck se acercó al agujero. El medidor digital funciona como un radar y emite ondas que se reflejan en las superficies y rebotan de vuelta al transmisor. Fantástico. Coś fantastycznego. To się zupełnie wierzyć nie chce. Panie Krzysztofie, to musi być grób kogoś strasznie ważnego. El instrumento midió una distancia de 80 metros. Esos 80 metros significaban que el pasadizo llevaba directo al corazón de la pirámide escalonada. Este pozo resultó ser la mayor sensación de la temporada de excavación. No por el pozo en sí, sino por un agujero en su pared septentrional. Este agujero conduce a una galería subterránea de por lo menos 80 metros de largo que se dirige hacia la pirámide de Djoser. Si la entrada a esta enorme tumba existe en su cara este, tiene que haber estado junto a la pirámide de Djoser. Y la persona que fue enterrada aquí era alguien del más alto rango en la sociedad egipcia. ¿Quién sabe? Tal vez Imhotep. Myslibieck tendrá que esperar hasta la próxima temporada de excavación para averiguarlo. De momento, casi 5.000 años después de su muerte, Imhotep sigue esquivo. Una pregunta ronda a quienes lo buscan. ¿Estará intacta su tumba? Creo que la tumba de Imhotep estará intacta si se descubre, y alguna vez se descubrirá. A veces hay personas que no buscan eso y pueden encontrar el nombre de Imhotep escrito en jeroglíficos. Si un arqueólogo viera ese nombre en un bloque, sería el hombre más afortunado del mundo. La búsqueda de Imhotep continuará. Mientras los arqueólogos prosiguen la búsqueda de su momia y Hollywood sigue invocando su nombre, Imhotep, el hombre, ha conseguido el objetivo más importante de todos gracias a su genio y a sus logros: su inmortalidad.